Dios les bendiga. Qué bueno es estar nuevamente aquí, trayendo la palabra de Dios, la palabra que permanece para la hora que pasa. Aquí en Buenos Aires está haciendo mucho frío. Ha nevado en algunas provincias muy cerca y ha venido un fresquito. Mire, creo que en gran parte del país, ¿no? He visto, aún en Santiago del Estero, que es un lugar que no hace frío casi nunca, 1 grado. Así que a los hermanos de Santiago del Estero, los que nos ven y los que no ven, oramos por ustedes porque sé que ustedes no están preparados para el frío. Pero bueno, yo creo que el mundo entero, la creación entera, como dice la Biblia, gime por la restauración de los hijos de Dios. Es lo que nos ha tocado vivir. También nos hemos enterado por hermanos en Cristo que están en España, en Italia, que allí están pasando un calor tremendo, qué increíble, ¿no? Así es el mundo. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús, pero confiad, yo he vencido al mundo. Les mando un gran abrazo a toda la audiencia y tan amplia, ¿no? Cada vez tenemos más. Los que están lejos, los que están cerca, los que están fuera de la línea de nuestro país, que están en otros países. Mandamos un gran saludo de toda la producción, deseándoles que el Señor les bendiga y que a través de nuestra humilde exposición de la palabra de Dios, Dios pueda aumentar, en este caso, la fe, porque estamos hablando sobre la fe. Yo siempre digo que trate de pasar el link a otros que no lo tienen. Esta es una manera de predicar, hermanos. Cuando usted le dice a algún vecino, a algún amigo, mire, a las 9 de la noche, los miércoles, los viernes y los domingos, están hablando la palabra de Dios, dele, ¿vio cómo el mundo ofrece la cosa? Mire, a tal hora pasan la película, la novela, no sabe lo que es, todo lo que uno aprende, está muy bien expuesta, nos ayuda para la vida y le están vendiendo una novela. Cuando usted habla de la palabra de Dios, no de mí, por favor. Yo tengo una manera de expresar y de predicar el Evangelio que tal vez otro no lo tenga, pero yo no tengo lo que el otro tiene. Y los hombres pasamos. Un día yo no estaré más aquí. Estaré con el Señor, si el Señor se tarda en venir. Pero los que quedan aquí, quedarán escuchando la palabra de Dios con el que esté. Hoy estoy yo. Entonces, trate de hacer propaganda de la palabra de Dios, de cómo le ayuda para la vida. Véndalo al producto, como dicen en el mundo, aunque es gratis, porque las cosas de Dios no las podemos vender. Transmita la palabra de Dios, pásale el link a alguien que crezca la palabra de Dios. Mire, la gente en la casa, tranquilamente, ¿no? Porque algunos tienen vergüenza de venir a la iglesia. Bueno, en la casa se pueden convertir y encontrar a Jesús a través de la palabra. Dios le bendiga y le use, querido hermano y amigo, que nos miras a través de este medio. Bueno, estamos hablando de las armas poderosas en Dios y en este caso nos toca el tema de la fe que venimos hablando toda esta semana. Hoy domingo, después de la palabra, tomaremos la cena del Señor. Sobre el tema de la fe, mire, como cualquier otro tema bíblico, pero muy especialmente el tema de la fe, no nos alcanzaría un año para poder ver cierta cantidad de enseñanza que la Biblia tiene para nosotros, hablando de la fe. Es decir, 365 días que tiene un año, no alcanzarían para estudiar todo el tema de la fe. Nosotros en estos 3 días no podemos hacer mucho, ¿no?
Ya vimos algo el miércoles, vimos algo el viernes. Hoy vamos a ver otra partecita. Pero bueno, mientras Dios nos dé vida, seguiremos hablando y el tema de la fe entra y aparece en todos los mensajes. Mire, un predicador dijo cierta vez, un poco de fe llevará tu alma al cielo, pero mucha fe traerá el cielo a tu alma. Y acá hay una pequeña diferencia, ¿no? Hoy necesitamos la fe de Dios. Yo puedo tener un poquito de fe, pero si tengo mucha fe de Dios, el cielo va a bajar a mi alma, a mi mente, a mi corazón. Ya sabemos algunos principios sobre la fe. Yo voy a decir así de pasada algunos textos. Usted no lo busque, usted que está con la Biblia, simplemente memorizamos algunas cosas. Por ejemplo, algunos principios que vimos sobre la fe. Primero, hemos visto que la fe viene por el oír y la capacidad de oír por la palabra de Dios. Esto está en Romanos 10, 17, pero no lo busqué. Ya lo hemos visto. Segundo, hemos visto que sin fe es imposible agradar a Dios según la Biblia en Hebreos 11:6. Y tercero, el justo vivirá por la fe, que esto está en Romanos 1:17. No lo hemos tocado en profundidad este último, pero usted ya lo conoce. Hoy con la ayuda del Espíritu Santo vamos a ver qué pasa con los que no tienen fe para creer en Jesús, ¿no? La fe para creerle a Dios. Y cómo actúa Dios para con nosotros cuando Él quiere darnos fe. ¿Cómo actúa en los que andamos buscando a Dios? Mire, la Biblia dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Vamos a mirar un texto bíblico que habla qué es lo que pasa con los que no tienen fe, o los que no creen en Dios ni en Jesús, y cómo actúa Dios con nosotros cuando Él quiere darnos fe. San Juan 3, 17 y 18. San Juan 3, capítulo 3, versículo 17 y 18. Dice, porque no envió a su Hijo Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús tenía todo el derecho de venir aquí a la tierra y condenarnos por pecadores. Pero dice la Biblia que Dios no envió a su Hijo para condenarnos, sino para salvarnos. Es decir, cuando Jesús vino, vino como Salvador, no como condenador, Salvador. Segundo texto, el texto 18, dice, el que en Él cree, fíjese, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Ya. No necesita un día llegar al cielo, entrar en el juicio. Ya ha sido condenado. Primero dice, el que en Él cree no será condenado. Y segundo dice, pero el que no cree en Jesús ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ya ha sido condenado. ¿Qué quiere decir esto? Mire, que el pecado más grande piense en lo peor, en lo más malo que puede hacer un hombre, matar, violar, no sé, lo que usted pueda pensar. Si se arrepiente de lo que hizo, viene a Jesús, recibe a Jesucristo como su Salvador y comienza a seguir a Jesús hasta el fin de sus días, este no será condenado. Ya es salvo por Jesús. Así que el pecado, el error, porque pecado significa errar el blanco, el error peor que el hombre puede
hacer delante de los ojos de Dios es no creer ni en Dios ni en Jesucristo, a quien Él envió para que fuese salvo el hombre. Ese es el pecado mortal, no creer en Jesús. Pero el que cree no será condenado. Muy clarito. Ahora, el primer versículo, si usted se fija, dice, porque no envió a su Hijo Dios al mundo para condenar al mundo. No está hablando de los hombres ni de las mujeres. Está hablando de la creación, del mundo. Del mundo. Dice, porque no envió a su Hijo Dios al mundo para condenar al mundo. No está hablando de la mujer y del hombre que camina sobre la tierra, pero la tierra, según la Biblia, fue puesta bajo condenación cuando el hombre pecó. Por causa del pecado del hombre, toda la creación fue castigada. Si tuviéramos más tiempo, iríamos al Génesis y veríamos que bajo la maldición la tierra comenzó a dar espinos. Antes no era así. Toda la creación se opacó, comenzó a sufrir, y dice que la misma creación clama por la restauración de los hijos de Dios. Así que la culpa de la desobediencia del hombre allí en el jardín del Edén trajo como consecuencia también que toda la creación fuera puesta bajo condenación. Mire, lo vamos a tener que leer acá, aunque sea unos versículos. Busquen Romanos 8, versículo 20 al 23, 3 versículos, se lo leo de la Biblia, 20 al 23, porque la creación, dice Romanos 8, 20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, la creación no quería esto, fue por causa del hombre, sino por causa del que la sujetó en esperanza, es decir, Dios la puso bajo sujeción. Porque también la creación misma, dice el versículo 21, será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es decir, versículo 21 dice que la misma creación está bajo corrupción. Fíjese, dice, versículo 21, porque también la creación misma, toda la creación, será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Versículo 22 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, dice el 23, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu Santo, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción de la redención de nuestro cuerpo. Es decir, cuando Dios mandó al Hijo al mundo, la idea era restaurar todas las cosas al principio, a volverlas antes que el hombre entrara en pecado. Si todos los seres humanos, todos, hubiéramos creído en el nombre de Jesús, cuando Él caminó sobre esta tierra como hijos de Dios, mire, toda la tierra hubiera sido transformada, todo hubiera cambiado, toda la creación sería restaurada, hombre, tierra, aves, cielos. Pero los hombres y las mujeres no le recibieron, dice la Biblia. En San Juan 1:11, acá le digo un secretito que a veces pasa por alto porque leemos muy rápido la Biblia. En San Juan 1:11, usted va a leer que dice, a lo suyo vino, suyo sin ese, a lo suyo vino. ¿Lo suyo qué es? La creación, porque todo fue hecho por Él, en Él y para Él. Vino a lo suyo, no era de otro, era de Él. Vino a la tierra, vino a la creación, vino a lo suyo, dice, y luego dice, pero los suyos, con ese, no le recibieron. Esa S quiere decir que los hombres lo rechazaron, las mujeres lo rechazaron. La creación
Debe haberse puesto alegre cuando vio a Jesús, pero desgraciadamente el hombre y la mujer fue la corona de la creación. Y Dios respeta mucho las almas. Cada alma elegirá dónde pasar la eternidad. Desgraciadamente, para que todos los que han leído la Biblia y los que no la han leído, la Biblia dice que los que le recibieron, que es el versículo que no leí, pero los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero a los demás, los que no le recibieron, serán condenados con toda la creación, desgraciadamente. Por tanto, toda la creación será deshecha. Usted que ha leído toda la Biblia sabe que los elementos que están en la tierra, todo se quemará. Va a ser destruida, y la Biblia dice que la tierra que vemos hoy, el cielo que vemos hoy, la bóveda celeste, esto será corrida del lugar. Dice, no habrá lugar, no se hallará lugar para ella, es decir, desaparecerá, y Dios ha creado ya una nueva tierra y un nuevo cielo para todos nosotros. Está hablando del cielo de la atmósfera, ¿cierto? El cielo de Dios no. Ahora, esto lo tienen que saber aún los inconversos, ¿eh? Si no reciben a Jesús, Dios va a destruir todo lo que se ve y lo que se toca. Antes de destruirlo, se va a llevar a los suyos, a los que le creyeron, a los hombres, a las mujeres, se los va a llevar para el cielo, y allí estaremos siempre con el Señor, mientras que los otros perecerán, dice la Biblia, con toda la creación. Ahora veremos la otra parte. Cómo Dios obra con nosotros y qué espera de nosotros, ¿no? Esto es interesante. Dios nos llama, según la Biblia, y nos guía por su palabra. Según la Biblia, Dios nos llama y nos guía por su palabra. El primer hombre que fue llamado y guiado por Dios, desde que el hombre cayó en pecado, ¿no? El primer hombre que vino después de todos los que vinieron, que creyó como nosotros creemos por la palabra de Dios, fue Abraham. Por eso a Abraham le llaman el padre de la fe. No porque tenga una fe padre, sino porque fue el primero en creer en la palabra de Dios como nosotros creemos. Por eso la misma Biblia habla que si tenemos la fe de Abraham, podemos agradar a Dios, porque Abraham le creyó a Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Vamos a ver cómo Dios le habla y qué es lo que le dice a Abraham. Y nos vamos a dar cuenta que de alguna manera hay una similitud muy grande para con nosotros hoy en día. Para esto vamos a ir al Génesis, capítulo 12, versículo 1 al 3. Vamos a ver con la Biblia cómo por fe Abraham obedeció a Dios sin saber un montón de cosas. Génesis capítulo 12, 1 al 3 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Acá hay tres cosas que tenía que dejar, ¿eh? Tenía que dejar la tierra, tenía que dejar la parentela y tenía que dejar la casa la casa paterna. La parentela son los primos, los cuñados, los yernos, los abuelos, pero la casa del padre era la casa paterna. A la tierra que te mostraré, dice, vete de ahí y te voy a mostrar a dónde vas. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, por supuesto, las que quieran creer. Dios llamó a Abraham, como lo llamó a usted y a mí a través del Evangelio,
como dice la Biblia. Dios que me llamó a través del Evangelio. La palabra de Dios, hemos sentido a través de la palabra de Dios que Dios nos llamaba para la vida eterna. Y le dice a Abraham, tiene que salir de donde está e ir a una tierra que Abraham no lo supo mientras iba por el camino, hasta que por allá le dijo Dios dónde iba. No sabía dónde estaba, pero él dijo, Dios dijo que me fuera de acá y me voy. Después Dios se encargará de decirme a dónde voy. Solo eso le pide a Abraham, salir de donde está y ir a un lugar que él le mostraría. Mire si no tiene similitud. A Dios a nosotros nos pide que salgamos del mundo, que nos apartemos de todo lo que es pecado y que le sigamos. ¿Y a dónde vamos? Cuando la gente nos pregunta, ¿dejas todo esto y a dónde vas? Es muy difícil. Nosotros sabemos que Dios nos va a guiar en el camino, pero no sabemos a dónde vamos. Sí sabemos que el día que dejemos esta tierra nos vamos con Él. Pero mientras andamos peregrinando por esta tierra, Dios nos va guiando en un camino de aquí para allá, de allá para acá. Veamos por qué le pide a Abraham que salga de Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos era donde vivía Abraham con su familia. ¿Qué dice el diccionario bíblico? Mire lo que dice. Dice Ur de los Caldeos, tribu desconocida que habitó en la Mesopotamia. Es decir, no se sabe a ciencia cierta de dónde salieron estos caldeos, que llegó a transformarse en el futuro después en Babilonia. Y Babilonia usted sabe que era una tierra de pecado. ¿Quiénes vivían en Ur de los Caldeos? Vivían astrólogos, matemáticos, eran gente muy inteligente, pero no creían en Dios. Sí, interesante. Eran paganos. Y tenían religiones, dioses paganos, místicos. Creían en los dioses y en los demonios de la mitología que hoy sabemos que la tuvieron mucho los griegos. Mire, hice una lista cortita porque era muy larga para traérsela a ustedes de los dioses que tenían y en los cuales creían la gente que estaba ahí en Ur de los Caldeos. Tenían a Anat, A-N-A-T, Anat, diosa de la fertilidad. Le iban a pedir ahí para tener hijos. Anat. Luego dice Ansar, A-N-S-H-A-R, Ansar, padre del cielo. Creían que había un dios, no sabían, habían hecho un muñeco. Vaya a saber qué tipo de muñeco sería. Luego estaba Anu, A-N-U, fácil, el dios del cielo más elevado. Así que creían en un dios que estaba más abajo y en el otro que estaba más arriba. Antu, A-N-T-U, la diosa creadora. Había una diosa que creaba todas las cosas. Apsu, qué nombre raro, A-P-S-U, el gobernante de los dioses. Así que había uno más arriba todavía, que gobernaba los dioses y los océanos subterráneos. Así que debajo de la tierra que hay ríos, océanos, ahí ellos creían que había un dios que se llamaba Apsu. Asur, A-S-S-U-R. Esto era de la mitología siria, también los tenían ahí. Pero mire, podía estar acá. Paré ahí, anoté 1, 2, 3, 4, 5, 6 dioses. Eran idólatras paganos, creían en cualquier bicho, menos en Dios. Superstición, idolatría, paganismo, brujería, orgía. Eso estaba en Ur de los Caldeos. Ahora usted sabe por qué Dios lo quiere sacar de ahí, Abraham. Deja tu tierra, deja ese lugar. Era muy difícil para Dios
caminar y enseñar a Abraham a andar por fe, si él permanecía ahí con tanta idolatría, estaba muy influenciado con todo eso, Dios no lo podía llevar a donde él quería llevarlo. Así que lo tuvo que sacar de ahí. Ahora, esto era un lugar que se llamaba Ur de los Caldeos. Hoy esto está en todo el mundo. Estos dioses, estos demonios están en todo el mundo. Hoy Dios no nos puede decir, sal de acá y te voy a llevar a una provincia o te voy a llevar a un país. Te tengo que sacar de acá porque hay mucho pecado, mucha idolatría, matan a los niños, acá practican el aborto, aquí, bueno, hace una lista. Esto está en todo el mundo. ¿A dónde nos va a llevar? Pero Dios dice que dejemos el pecado. Es decir, aunque seguimos viviendo aquí, que no practiquemos lo que practica el mundo. Es lo único que Dios le pide a Abraham. Sal de tu tierra, de tu parentela, de los parientes y de la casa de tu padre. Acá yo podía hablar un rato de la experiencia mía de cómo a través de los parientes inconversos, la lucha que uno tiene, cuando los padres son inconversos, desgraciadamente Dios nos tiene que sacar de allí. Todos eran idólatras y Dios debía sacarlos de allí para poder usarlo. Y Abraham obedeció y salió por fe. Eso es lo que dice la Biblia. El resto lo haría Dios. Dios le pide que salga y que camine confiando en Él. Es lo único que pide y es lo único que nos pide a nosotros. ¿Pide mucho Dios? No. Ahora mire el resto. El resto lo haría Dios. Escuche. Sal, dice, a la tierra que yo te mostraré. No dice, alguno te va a mostrar, va a aparecer alguien que te va a decir. No, yo te mostraré. Él iba a ser la guía de Abraham, igual que con nosotros. Dice, y haré de ti una nación grande. ¿Quién? Dios. Dios era el que lo iba a ensalzar a Abraham. Abraham no tenía que hacer nada. Tenía que obedecer nada más. Tercero, te bendeciré y te engrandeceré. ¿Quién lo iba a hacer? ¿Abraham? No, Dios. Y bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldicen. Esto está en vigencia todavía hoy. Cuidado. El que lo maldice a usted o el que maldice a Israel, a los hijos de Dios, Dios lo maldecirá. ¿Se acuerda el presidente Hugo Chávez cuando se enojó una vez y le dijo a Israel, Israel, te maldigo desde mis vísceras? Y ahí en las vísceras le salió un cáncer fulminante y lo mató en poco tiempo. Dice Dios, bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldicen, porque maldijo a Israel. Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Abraham solo tenía que tener fe en Dios, confiar en Dios, obedecerle a su palabra. El resto lo haría Dios. Ahora vamos a ver la diferencia en la gente que no tiene a Dios. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a ir al capítulo anterior de Génesis, que era antes que apareciera Abraham, ¿cierto? Esto está en Génesis 11. Génesis 11. Del 1 al 5. Vamos a ver. Génesis, usted debe estar en el capítulo 12. Ahora vamos al capítulo 11. Vamos a ver, yo me quedaba en Romano porque habíamos ido a Romano también. Génesis 11, del 1 al 5. Dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Todos hablaban el mismo idioma. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo, cozámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron,
vamos y edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y luego el versículo 5 dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y no vamos a ir leyendo, pero ustedes saben que no le gustó a Dios. Génesis 11, miren la diferencia de un creyente, qué es lo que tiene que hacer, y miren la diferencia con un mundano que no cree en Dios, lo que hace y cómo termina. Dice el versículo 3 del capítulo 11, y dijeron unos a otros, porque ahí no creían en Dios, se hablaban un hombre al otro hombre, una mujer a la otra mujer, vamos y hagamos ladrillo, ya empezaron hagamos. ¿Quién lo hizo? ¿O quién lo iba a hacer? El hombre. Si usted recuerda, con Abraham no era así, el que hacía era Dios. Acá el que hace es el hombre. Luego dice, edifiquemos una ciudad con una torre que llega hasta el cielo. ¿Quién edificaba? Los hombres. Con Abraham, ¿quién era el que iba a guiar en el camino? ¿Quién era el que le iba a dar todas las cosas? ¿Quién era el que edificaba? Dios. Y luego dice, hagámonos un nombre, es decir, querían exaltarse ellos mismos. ¿Cómo era con Dios? Dios se exaltaba a Abraham. Acá el hombre se exalta a sí mismo. Todo esfuerzo humano, con ideas humanas, hagamos, edifiquemos, hagámonos un hombre poderoso. Esto no quiere decir que el creyente se tiene que sentar y tomar mate y esperar que Dios venga. Lo que quiero decir es que cuando uno va siguiendo a Dios por su palabra, guiándose con temor de obedecerle, Dios le va guiando y todo lo que hace el hombre es bendecido. Y Dios es el que te levanta y el que te acuesta, ¿eh? No es el hombre el que logra algo. Con Abraham, Dios le mostraba el camino, Dios hacía milagros para que fuera grande, Dios bendecía su vida y la hacía de bendición, Dios le defendía de los que le maldecían, de los que le querían hacer mal. Abraham solo tenía que tener fe. Y con nosotros pasa lo mismo. Con los incrédulos de la tierra de Sinar, ellos pensaban, ellos hacían, ellos planificaban, ellos se esforzaban para tener un nombre importante. ¿Qué pasó en el versículo 5? Bueno, dice que Dios bajó a ver qué estaban haciendo, porque como no lo consultaban, dice, vamos a ver, uy, no le gustó nada. Y entonces, ¿qué dice Dios? Vamos a confundirle las lenguas para que no puedan estar más juntos. Imagínense, estaban trabajando y de pronto uno empezó a hablar en italiano y el otro hablaba en francés, el otro hablaba en inglés, el otro hablaba en español. Uno pedía un balde y le traían una pala. No se podía comunicar. El inglés decía, you speak English, y el otro decía, no sé, ¿qué pasa con la inglés? No entendían nada. Así que la Biblia dice que fueron esparcidos por sus lenguas. Los italianos fueron para allá, los norteamericanos fueron para allá, los que hablaban inglés, perdón, los que hablaban español fueron para allá, y así se formaron los diferentes países. ¿Por qué ocurrió esto? Porque el hombre actuaba sin Dios. El hombre pensaba sin tener en cuenta a Dios. Hoy pasa exactamente lo mismo. Y cuando nosotros le decimos a las personas que Dios nos bendice, que Dios nos guarda, que Dios nos guía, no pueden creer. Para esto vino Jesús. Jesús vino para salvarnos, restaurarnos y llevarnos al cielo de un día y vivir todos juntos allí. Es evidente, hermanos, que el que trabaja sin Dios y piensa sin Dios y camina sin Dios, todo lo que hace termina por destruirse a sí mismo y destruir todo lo que está a su alrededor.
Ya Jesús lo dijo. Y en el libro de Hebreos, capítulo 6, 14, dice, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente, le dice a los creyentes. Pero Jesús dice a los inconversos, el que conmigo no junta, desparrama. El que conmigo no trabaja, destruye. El que conmigo no camina, se pierde. Pero a los creyentes le dice, de cierto te juro que te bendeciré y que te multiplicaré. Mire, tenemos que ser sabios. La fe viene por el oír. Si el hombre y la mujer de este siglo fuera inteligente, se dedicaría a estudiar y a escuchar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios lo puede hacer sabio para la salvación. Para el día que el Señor diga, esto se terminó, hasta acá he tenido paciencia, ahora llega el juicio. Si usted es inteligente, debe recibir a Jesús como su Salvador y comenzar a caminar con Cristo. Porque Él vino para eso. Vino para salvarnos. Vino para sernos hijos e hijas de Dios. Vino para acercarnos a Dios y que pudiéramos volver a tener comunión. Si usted está por primera vez antes que tomemos la cena y quiere recibir a Cristo como su Salvador y Señor, repita conmigo esta oración. Repita conmigo y piense en lo que dice y hágalo de corazón. Padre eterno, quiero recibir a Jesús como mi Salvador. Quiero recibir a Cristo en mi vida para que Él sea el dueño de mi vida. Estoy cansado de fracasar, de tropezar, de sufrir. Basta ya. Perdona mis pecados, perdona mis errores, perdona mi ignorancia y acéptame, Señor, en tu reino. Yo recibo a Cristo y quiero que tú me aceptes en tu reino. Quiero caminar contigo desde ahora y para siempre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si lo ha hecho de corazón, vaya a un lugar donde pueda estar tranquilo, a solas. Hable con Dios. Abra su corazón a Él. Y Él que ve en lo secreto, te va a recompensar en público. Consíguete una Biblia y lee la palabra de Dios. Lee los evangelios y vas a encontrar a Jesús. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y allí encontrarás a un Cristo maravilloso enseñándonos a vivir para Dios. Recuerda que estamos por este mismo link, canal, los miércoles, viernes y domingos a las 9 de la noche. Dios te bendiga muchísimo y a los hermanos en Cristo que me están observando, vamos a tomar y a participar de la cena del Señor. Ya sabemos que el día que el Señor fue entregado, tomó pan, lo partió y se lo dio a los discípulos después que habían cenado, después que habían comido el cordero de la Pascua. El Señor se puso de pie y dijo, ahora vamos a hacer algo que ustedes lo van a repetir hasta que yo vuelva. Hacer todo esto en memoria de mí. Es decir, es un recordatorio de que Él es nuestro Salvador y lo que le costó al Señor la salvación, que fue morir en una muerte tan cruenta en la cruz del Calvario. Dice la Biblia que Él mostró lo que los demonios quieren hacer con el hombre en la cruz del Calvario. Porque el estado de Jesús, después de haber sido flagelado con 40 latigazos, después que le dieron trompadas y le arrancaron las barbas a los soldados romanos, después que lo clavaron en una cruz, estaba destruido. La Biblia dice que no tenía ningún atractivo.
gritando en la cruz, Padre, ¿por qué me has desamparado? Era un espectáculo horrible. Eso es lo que el diablo quiere hacer con cada uno de los hombres y las mujeres un día cuando estén en el infierno. Jesús mostró públicamente lo que los demonios quieren hacernos. Pero Él llevó nuestros pecados y nuestros dolores, porque Él era sin pecado, para que usted y yo podamos un día compartir la eternidad con el Señor. Él dijo partiendo el pan, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Es decir, representa su cuerpo. Y al comerlo es una aceptación de que aceptamos a Cristo dentro nuestro. Comamos en el nombre del Señor. Luego tomó la copa, la bendijo y la dio. Y dijo, este es el nuevo pacto que haré con vosotros en mi sangre. El que bebe de mí tiene vida eterna. El que me recibe, el que acepta este sacrificio que yo hago, acepta el que me envió. Bebamos todos juntos de la copa en el nombre del Señor. Gracias, Señor, por este momento tan hermoso de poder recordar tu muerte, el sacrificio cruento por cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias. Tú que eras sin pecado, tomaste mis pecados y los clavaste en la cruz, para que yo no tuviera pecado delante de los ojos de Dios. Gracias, Jesús. Te damos muchas gracias y pedimos ahora que tú nos bendigas a crecer en la fe, así como hemos visto tu palabra, que podamos seguir caminando hacia el lugar que tú quieres que vayamos, para hacer lo que tú quieres que hagamos y para actuar como tú quieres que actuemos y para alcanzar a hacer lo que tú quieres que hagamos, Señor. Hasta que tú vengas a buscarnos y nos vamos contigo. Aumentanos la fe a medida que miramos tu palabra y cada día podamos crecer más delante de ti para poder agradarte con más eficacia. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, porque sabemos que tú siempre nos oyes. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos veremos el miércoles que viene. Dios les bendiga.